Nuestro cerebro, en cierta forma, funciona exactamente como una grabadora, de tal manera que todas las experiencias que nosotros tenemos, especialmente en la infancia, van quedando registrados, como si fuera una grabación. Y cuando estamos adultos, vamos a obtener o a realizar una serie de conductas que a veces no sabemos por qué. Mantenemos destapados. Bueno. De tal manera que funciona como una grabadora y todas las experiencias y las vivencias, especialmente en la infancia, quedan registradas ahí por un proceso electroquímico. Las frases que nosotros escuchamos, las normas, las experiencias, las vivencias, las imágenes visuales, auditivas, kinestésicas, olfativas, gustativas y otras que son más importantes, las extrasensoriales. Entonces, cuando crecemos, tomamos una serie de conductas o de comportamientos y a veces no sabemos por qué. Una de esas grabaciones que nos pueden dar, una de esas creencias que nos pueden dejar a nosotros en el cerebro, precisamente por la estructura y por la manera del lenguaje. Hoy el secreto del éxito está en el modelo de comunicación. En el modelo de comunicación que usted tenga con su propio cerebro y en el modelo de comunicación que usted tenga con los demás. Y de ahí vamos a partir a plantear lo que es la psicosemiótica. El secreto del éxito está en el modelo de comunicación que tú tienes contigo mismo y con los demás. Vamos a ver que el modelo de comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos es muy pobre. Hay personas que hacen una venta o ganan un examen y entonces dicen, increíble, gané el examen. ¿Cómo les parece esa estructura lingüística de una persona que ni siquiera cree en ella? Le pregunta a uno, ¿cómo te pareció el taller de ataque? ¿Y por qué de ataque? Porque me parece fabuloso. Yo escuché un médico delante de todo el país, pendiente cuando Colombia estaba jugando con Israel, diciendo, este partido es de infarto al miocardio. Entonces, con esas estructuras lingüísticas que vamos a ver ahora, probablemente no se puede llegar muy lejos. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Y ahora lo vamos a trabajar especialmente con la parte de psicolingüística. Entonces el modelo que nosotros tenemos con nosotros mismos es muy pobre. ¿Por qué es muy pobre? Porque fue muy pobre la estructura del lenguaje que utilizaron con nosotros cuando estábamos pequeños. ¿Cómo sucedió eso? El cerebro, como una grabadora, recibe mensajes o sistema de creencias. Uno de ellos fue un mensaje para no pensar, se llama no pienses. Hay personas que las programaron para no pensar. Quizás nunca le dijeron, cuando estés adulto no pienses, pero resulta que yo le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Y la mamá contesta, el niño se llama Alberto. Yo le pregunto a una niña, ¿cuántos años tienes? Y contesta la mamá, la niña tiene 8 años. Y le pregunto a una persona, ¿tú dónde vives? Y contesta la hermana mayor, nosotros vivimos por el centro. Si cada vez que yo le pregunto a una persona, contestan por ella, es exactamente como si la programaran para no pensar. Conductas, olvida las llaves, es la persona que olvida cerrar una puerta, es la persona que olvida apagar una máquina y se funde y no saben por qué. La mayoría de los accidentes en las organizaciones y en la vida diaria no es por maldad, sino por el sistema de creencias. Una persona que la programan para no pensar es un mecánico y se le olvida, después de cambiar una llanta, apretar la tuerca. No es por maldad, pero se sale la llanta, se mata una persona y no saben por qué. Eso puede ocasionar el accidente del Challenger. Una persona olvida apretar una válvula, no por maldad. Hay un escape, una explosión, millones de dólares, y sobre todo las personas que mueren. Yo estoy asesorando una empresa aérea con todos los pilotos, porque es que la mayoría de los accidentes son por problemas
de la mente, eso casi está programado para no fallar. ¿Saben cuál fue el último accidente que aconteció en Costa Rica? El señor encargado de recibir la carga le pasa el informe al capitán para saber qué potencia le pone a la nave porque para despegar, dependiendo del peso. Trajeron 100 cajas muy pesadas y entonces el señor pasó el informe. Trajeron otras 100 cajas y entonces al señor se le olvidó pasarle este papelito al capitán. Como no tenía él la información de que llevaba el doble de peso, no le puso el doble de potencia a las turbinas. Tuvieron que abortar el vuelo y se estrellaron al fondo de la pista. Y no es por maldad, son por mensajes para no pensar. ¿Por qué tiene usted mensaje para no pensar? Porque eso fue lo que le dijeron. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Y vamos a retomar las estructuras lingüísticas. La mamá le dice, no se le olvide, mijita, que usted es muy desmemoriado. Recuerde que usted tiene muy mala memoria. Entonces eso se va incorporando, se toma en un sistema de creencias y la persona pasa a conductas. Se desconecta. ¿De dónde? ¿Aló? Aló. Entonces, la persona que tiene el mensaje para no pensar, ¿cómo elabora eso a nivel de estructuras lingüísticas? Con frases como estas, por ejemplo. Hay gente que dice, yo tengo mala memoria. ¿Quién de ustedes ha dicho alguna vez que tiene mala memoria? ¿O no se acuerdan? Bueno. ¿Tú quieres decirme en voz alta, yo tengo mala memoria? Yo tengo mala memoria. También las gafas. Esa frase es mentiras, porque nadie tiene mala memoria. Cuando tú usas estructura lingüística, estás programando el cerebro que se programa a través de estructuras lingüísticas para, inclusive, bloquear la percepción. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho esto? ¿Dónde están mis gafas? Es que no veo las gafas. ¿Por qué no las ve? Porque si usted dice que no ve las gafas, y esa es la información que le llega al cerebro, y entonces no las ve. Cuando usted dice que tiene mala memoria, esa es la información que le llega al cerebro y entonces tiene mala memoria. Cuando la frase adecuada es la siguiente, que sería la estructura profunda de eso, yo no uso la memoria. Cuando tú dices que no usas la memoria, ¿qué le llega al inconsciente? Que entonces tú la puedes usar. Pero cuando tú dices que no tienes, eso es lo que le llega como información al cerebro. Es que nosotros usamos el lenguaje exactamente como lo que está aconteciendo con las monedas latinoamericanas, que están perdiendo capacidad adquisitiva y el lenguaje está perdiendo capacidad de comunicación. ¿Alguien de ustedes ha dicho alguna vez que quiere perder peso? ¿Quién ha dicho eso? Dímelo en voz alta. Dilo. Bueno, ¿saben por qué se demora tanto el cambio? Por estructura lingüística, porque es que a tu inconsciente le llega el mensaje de perder, y ¿a quién le gusta perder? Entonces, claro, su estructura lingüística está frenando los procesos del desarrollo, y por eso podemos hablar de un lenguaje terapéutico. Y por eso yo quiero hoy, entre otras cosas, comentar la importancia de la ecología del lenguaje. ¿Cómo se diría? Yo voy a pesar, ¿cuánto quieres pesar? 55. Yo quiero pesar 55 kilos. Eso es una información para el cerebro, porque es que las palabras son como cadenas. Una señora llegó a consulta y me dijo que llevaba 18 años con un problema muy fuerte con su esposo y que ella se quería separar. Dije, ¿cuántos años lleva usted en ese problema? Dijo, 18 años, y entonces no se quiere separar. Porque si está ahí, entonces no se quiere separar. Asuma lingüísticamente que eso ya comienza con el cambio. Eso es tan falso de que tú no tienes memoria. Que ustedes ya saben cómo el cerebro funciona con dos computadores con procesos totalmente distintos, neurológicamente. Ya vemos la parte lingüística, lógica, racional, consciente, analítica, diurna, masculina. Y esta parte fantasiosa que es la comunicación analógica que vamos a hablar ahora. Porque si hay dos procesos neurológicos, eso supone dos modelos de lenguaje. Uno para el hemisferio izquierdo y otro para el hemisferio derecho analógico, que es más fascinante todavía.
Ya viene la parte de la creatividad, de la intuición, de la fantasía, la parte nocturna, la parte inconsciente, la parte más especializada femenina. Saben que estos dos computadores se comunican por una serie de fibras nerviosas llamadas el cuerpo calloso. ¿Saben cuántas fibras comunican esos dos computadores que nosotros tenemos en la cabeza? Unos 200 millones de fibras nerviosas. Y la gente se atreve a decir que tiene mala memoria. Y se comunican para que multipliquen por ahí 20 veces por segundo. Y una molécula cromosomática que no podemos ver ni siquiera con los ojos tiene la capacidad de almacenamiento más o menos equivalente a unos 4.000 libros de 500 páginas cada uno. Es más, nos enseñaron a utilizar solamente el hemisferio izquierdo prácticamente, y el derecho casi no lo usamos. Ahora les mostré cómo se puede enseñar a dibujar a una persona con el hemisferio derecho y hace en 2 meses lo que no haría en 5 años, porque nosotros dibujamos con el hemisferio izquierdo. Fuera de eso, ¿cuándo funciona fundamentalmente el hemisferio derecho? Está aquí escrito. Por la noche. ¿Quién de ustedes programa su cerebro por la noche antes de acostarse? Si hubiera un partido de Colombia y ustedes no se lo quieren perder por estar acá, ¿qué pueden hacer para no perdérselo? Grabarlo. Aquí tenemos un Betamax apagado toda la noche y no lo programamos. De modo que no usamos ni siquiera la milésima parte de nuestra capacidad neurológica. Y por eso la primera invitación es, por favor, no se mueran sin estrenar el cerebro. Nosotros tenemos una capacidad fascinante, pero el modelo de lenguaje que vamos a ver ahora... Entonces, tú quieres decirme que yo tengo muy buena memoria. Yo tengo excelente memoria. Muy bien. Es bueno cambiar, porque la creatividad... Bueno, es eso, muy importante, porque con esa frase, entonces te haces daño y cuando uno utiliza frases negativas, es como la persona que fuma, no solamente se intoxica, sino que intoxica, y hay que trabajar una ecología del lenguaje. Otro mensaje que nos pueden dejar se llama, no crezcas. Hay personas que las programan para no crecer. Yo tengo un amigo de 48 años, que el papá de él se llama Jaime y a él le dicen Jaimito. La mamá se llama Amparo y a ella le dicen Amparito. Y están en estructuras lingüísticas, porque ese es el lenguaje. ¿Qué es lo que dice la mamá a los niños? Qué pesar de que crezcan los niños, porque crecen y se les pierde la gracia. Y una señora me preguntó en una conferencia, doctor, ¿cuál será el problema de mi bebé en el colegio? Y le dije, ¿usted, señora? ¿Cuántos años tiene su bebé? 14 años. Entonces, esto se convierte en lo que vamos a llamar un sistema de creencias. La creencia se llega inclusive a convertir en una fisiología, y vamos a hablar en lenguaje gramatical del trastorno, que podemos decodificar y cambiar rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo traté a una muchacha de 15 años con enuresis, se orinaba todos los días en la cama. Me puse a hablar con ella, y ¿saben qué descubrí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ella se quiere orinar con cuál hemisferio? ¿Ustedes creen que ella se quiere orinar? ¿Con cuál hemisferio no se quiere orinar? Con el izquierdo, que es la parte lógica y consciente. Pero aquí tiene una fantasía. ¿Cuál? Si yo crezco, entonces no me quieren. ¿Cómo comunica eso? No con una estructura lingüística que es lógica, sino con una estructura analógica del trastorno que vamos a ver, orinándose en la cama. Trabajamos una sola sesión, y que yo sepa, no se ha vuelto a orinar. Por si alguien tiene el problema aquí, podemos aprovechar para... Entonces, ¿qué pasa? En el seminario que hicimos de programación neurolingüística hace 2 días, que estuvo fascinante con la gente que estuvo ahí, expliqué cómo con estructura lingüística se le puede quitar este problema a un niño por la noche en una noche. Porque el secreto del éxito es tener que tenga el mejor modelo de comunicación. 2 médicos que sepan lo mismo, ¿cuál tiene más eficacia? El que tenga el mejor modelo de comunicación. Pero ¿cuál es el lenguaje? Préstame esa libreta. Entonces llega el señor y le dice, señora, si estas drogas no le surten efecto, entonces hacemos otro tratamiento.
Entonces lo que le llega al hemisferio derecho es porque todo trastorno tiene una buena intención. Entonces, de una persona mágica recibe el permiso para continuar manejando el trastorno para lo que quiere. Pero si él le pregunta, por ejemplo, ¿usted se quiere aliviar con pastillas o con inyecciones? ¿Tú con qué te gustaría aliviarte? Con pastillas. Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo a su cerebro? Que se va a aliviar, pero solamente ella está tomando la opción de cómo hacerlo. Y solamente cambiando la estructura lingüística va a ser la eficacia simplemente del manejo. Otro mensaje que nos pueden grabar se llama "No me abandones". Hay personas que las programaron para no abandonar a los padres. Por mi casa pasaba una señora con su hija que estaba en quinto de bachillerato de la mano y la dejaba en el colegio y regresaba a las 12 del día. Estructuras lingüísticas, ¿qué es lo que le dice la mamá a su hija? ¿Cierto, mi amor, que tú siempre vas a estar conmigo? ¿Cierto que tú nunca me vas a dejar? O dicen cariñosamente inadecuados. Es que la niña no puede vivir sin el papá. Entonces se va convirtiendo en sistema de creencias y la creencia se va a transformar en una estructura fisiológica, en una fisiología. Entonces resulta que la persona que tiene "no me abandones", si se casa vive con la mamá, o enseguida, o en el segundo piso. Yo creo que ya ahí salió la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera de uno abandonar a los padres? Casándose. Entonces el mensaje termina en "no te cases". Entonces probablemente termina con amores imposibles. Y el mensaje "no te cases", ¿en qué culmina analógicamente? En "no tengas hijos". No es fácil encontrar un animal que no pueda tener crías. ¿Por qué pasa en nosotros? Por el sistema de creencias. Yo trabajé, una de las experiencias más bonitas que tengo fue en la Universidad de Costa Rica. Estaba en un seminario y a través de la estructura del lenguaje se saben los trastornos. Entonces yo puse unas frases para escribir, pasé revisando y vi que una señora tenía un mensaje muy fuerte para no abandonar a sus padres. Y le pregunté: señora, ¿usted se demoró mucho para tener su primer hijo? Me dijo: no, un médico me dijo que ella no podía tener familia. Y me dijo: llevaba 15 años de casada. Y yo dije: yo creo que usted sí puede tener familia. Lo que intuyo es que usted tiene un sistema de creencias de que usted no puede abandonar a sus padres. Y si quiere cambiamos eso. Me dijo: listo. Trabajamos. Cuando yo regresé a un segundo nivel, a ese sitio, encontré a esta señora, después de 15 años, le habían dicho que no podía tener familia, primera vez con 4 meses de embarazo. Y yo no tuve nada que ver con el embarazo de la señora. Entonces, ¿qué pasa? Miren, no es un solo caso. Yo asesor Ecopetrol y allá fui una vez a dar un seminario. Y entonces, una señora que estaba repitiendo me dijo: Hugo, ¿puedo dar un testimonio? Le dije: ¿qué? ¿Tú recuerdas cuando inicié una vez que yo llevaba como 6 años que no podía tener familia? Tengo una niña de 1 año y 3 meses. ¿Saben qué descubrí yo en esa señora cuando estaba trabajando con ella? Que la mamá le decía: vea, cuando usted nació se me tiró la vida porque yo me engordé y no pude volver a bajar de peso. Y entonces le repetía eso continuamente. ¿Qué es lo que va quedando incorporado como sistema de creencias? Que si ella queda en embarazo, entonces ¿qué pasa? Pierde su figura y a un modelo analógico que hace, expulsa y puede convertirse en una conducta inclusive fisiológica. Otro de estos mensajes que nos pueden dar a nosotros, y ahora sí van a entender que antes caminamos, se llama "no seas tú". ¿Qué es lo primero que recibe un niño cuando nace? Una invitación a no ser él. Llega una señora y dice: esos ojos son de la mamá. Y llega otra señora: es que esas pestañas son del papá. Y la ropa es del hermanito mayor. Y fuera de eso le ponen el nombre del abuelo. ¿Saben qué dice Jalil Gibran en su libro El Profeta? Los padres son el arco, los hijos son la flecha. Suelten, que el blanco está afuera. Pero es que la estructura lingüística es sutil y es muy definitiva. Yo puedo decir: se me cayó este marcador porque esto es una cosa que me pertenece. Pero los papás a veces usan estructuras lingüísticas como si el hijo fuera propiedad privada. Es que, ¿cómo te parece que mi hijo me ganó el año?
¿Cómo le parece? ¿Cómo te parece que se me casó una hija? Se me casó. Una señora llegó a consulta y me dijo que se llamaba Sol de Ramírez. Le pregunté, ¿usted cuánto hace que murió su esposo? Me dijo, 18 años. ¿Y usted todavía es de...? Tiene 2 letras que la ligan al pasado. Hay gente que se presenta y dice que yo soy separada. Usted no es separada, usted es usted. No vivan a la sombra de otra persona. Cuando llega alguien y me dice, yo soy el hijo del doctor fulano de tal, yo digo, tú no eres el hijo del doctor fulano de tal, tú eres tú. Entonces, ese no seas tú se puede convertir en no seas hombre o en no seas mujer. Y una cosa interesante en la integración es que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, que hay que reencontrar, que es muy importante. Yo encontré a una persona en una universidad, trabajando en un seminario, y le dije a esa muchacha, a esa niña, yo intuyo que tú tienes un mensaje para no ser mujer. Si quieres trabajamos. Me dijo, bueno, ¿saben qué descubrí lo que le decía el papá todo el día? Es que su hermano, es que mire a su hermano, es que fíjese en su hermano, es que observe a su hermano. ¿Qué es lo que le está quedando como sistema de creencia? Sea hombre, siempre tenía pelo corto, nunca se maquillaba, nunca se ponía aretes, mantenía siempre falda, nunca slide, y tenía una voz hombruna. Y es tan simpático eso que una vez alguien me dijo, una niña en Cúcuta me dijo, Hugo, eso es tan cierto, que en mi casa me dicen el negro. Échame sodita. Esto se convierte después en un mensaje macrosocial, porque a veces nos cuesta mucho identificarnos con nosotros mismos. A mí me daba un poco de sonrisa en la universidad cuando asistía en sociología a los debates. Entonces era la gente hablando contra el imperialismo yanqui y las transnacionales, fumando Marlboro, tomando Coca-Cola y con tenis Reebok. Eso se llama una incongruencia semiótica. O hablando de las transnacionales en televisión con un buzo en inglés. De modo que es la estructura total del lenguaje. Otro mensaje que nos pueden dar en nuestra infancia es no sientas. Hay personas que las programaron para no sentir, especialmente los hombres. ¿Qué le dicen a un niño cuando llora? ¿Y por qué no podemos llorar? Eso es muy importante. Entonces fíjense que esto es muy simpático. La mayoría de las úlceras están en los hombres, que tienen más el mensaje para no sentir. En cambio ustedes casi nunca ven a una mujer o escuchan a un hombre diciendo que es jaqueca. Eso es más común en la mujer, que tiene más el mensaje para no pensar en esa estructura, y el hombre para no sentir. Por eso cada uno sufre de lo que le conviene. Y por eso es tan fácil aliviarse. No les dé miedo decir que las cosas son fáciles, porque si yo creo eso, eso funciona. Pero es muy complicado, pues claro que es muy complicado. Entonces, la misma capacidad que usted tiene de enfermarse, esa misma capacidad tiene de aliviarse. Y hay una técnica en programación neurolingüística para descubrir cómo todo trastorno tiene una buena intención. Tal vez el mensaje más definitivo que explica por qué la gente no sale adelante se llama precisamente no triunfes. Hay personas que las programaron para no triunfar. Llegó una señorita a consulta y me dijo que ella se había presentado 3 veces a la Universidad de Antioquia, a enfermería, y me dijo que sabía todo en su cabeza, que inmediatamente ponía las preguntas, se le olvidaba. Dijo, ¿a mí qué me pasa? Voy a retomar la manera como estoy hablando para que en la medida que yo hablo analicemos. ¿Cómo usé yo el lenguaje? Esa niña me dijo, ¿cómo? Si yo digo, esa niña me dijo, a mí. ¿A mí qué? Si yo digo esta frase, yo me estoy intoxicando con ella, porque es que a mí no me pasa eso. Esto es muy importante, hay que tener mucho cuidado en la estructura lingüística. Ustedes saben que hay ciertos estudios en donde el médico, el psiquiatra y el psicólogo, los asesores, duran menos años. ¿Y saben por qué? Por estructuras lingüísticas. Llega un paciente y le dice el doctor al tipo, es que no, aquí lo que tenemos es una úlcera, tenemos, y él mismo se la coloca. 20 años haciendo eso, la tiene. Entonces, ¿tú qué escuchabas cuando estabas pequeña?
Escuchen lo que le decían a esta muchacha cuando estaba pequeña, que creo que le dijeron a todos ustedes y a mí también para que no se preocupen. Tonta, bruta, estúpida, idiota, animal, bestia, inútil, incapaz, y estamos hablando de ecología del lenguaje. Entonces eso se queda incorporado, esa es su creencia, y entonces ¿qué hace? Conductas. ¿Cuál es la estructura lingüística? Un niño de 4 años pasa con un vaso de estos por la sala. ¿Qué es lo que le dice la mamá? Lo va a quebrar. Ustedes han oído a una mamá diciendo, mi amor, yo confío en ti. El niño se sube a una escalera y ¿qué es lo que le dice el papá? Se va a caer. Ustedes han oído a un papá diciéndole, mi amor, yo confío en ti. Le entregan una bicicleta y él está en un momento interesante para hacer cosas terapéuticas. ¿Cómo le entrega la bicicleta a la mamá? Ahora, como es de bruto, quiebrese un brazo. Entonces, vamos a ver que la estructura del lenguaje, y me gusta mucho porque el aprendizaje puede ser divertido, la estructura del lenguaje es muy definitiva. Dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Cuál es la estructura lingüística que nosotros utilizamos? Ustedes esta noche o mañana analicen. Usted se encuentra con una persona, ¿cómo estás? Regularcito. No tan bien como usted. Mal para que se alegre. Como usted cuando era pobre. ¿Usted cree que una persona puede llegar lejos con esas estructuras lingüísticas? Hay gente que tiene frases como esta, estoy en la olla. Y hay gente tan negativa que le dice a alguien, estoy en la olla, y contesta, no se salga que afuera está peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a trabajar, porque es que el lenguaje programa a nivel neurológico por procesos electroquímicos el cerebro. Y eso es, ustedes recuerdan, la palabra se hizo carne. Y lean toda la literatura babilónica o de los géneros literarios, de los náhuatl o cualquiera. La palabra se hizo carne. Y es que el verbo se hace realidad. ¿Y cuál es la estructura verbal que nosotros tenemos? Cuando yo trabajo, yo les digo en las empresas, aquí muchas veces hacen un balance o hacen un inventario. ¿Cuántas veces hacen inventario de la estructura lingüística de la empresa? En una empresa que le pregunté, yo estaba con operarios, bueno, ¿ustedes cómo dicen acá? Y dijeron, no, aquí decimos que estamos yuca. ¿Yuca? Yo, sí, enterrados. Entonces, yo sinceramente pienso que la mitad de la inflación está en la cabeza. Yo pienso sinceramente que si nos perdonan la deuda, dentro de 5 años estamos en las mismas. Porque el problema no es económico, sino que el problema es de sistema de creencias. Y las estructuras lingüísticas están reflejando el pueblo. Es que inclusive a nivel cultural y social, porque esto no es solamente a nivel interior del individuo, sino que parte de la estructura socioeconómica condicionante y de muchas cosas, porque no sería simplemente ideología. Piensen en la canción que más le gusta a usted. Entonces, ¿cómo le parece una persona un domingo con 12 botellas de cerveza y escuchando no vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida? O una persona con ese sistema de creencias y escuchando rechiflado de mi tristeza, y fuera de eso cantado por el dueto Miseria. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen cosas, hacen conductas inadecuadas para no triunfar, y eso va a ir incorporado con estructuras lingüísticas que reprograman el cerebro y que van a incidir. No me va a quedar mucho explicando estas cosas porque vamos a pasar a la parte de la psicosemiótica, que a mí me parece fascinante. Otro mensaje que nos pueden dar a nosotros, y lo voy a trabajar un poquito más porque es que es del Congreso, es no seas creativo. Yo pienso que todo mundo es genio y que todo mundo es creativo, pero ¿cuál es la estructura de comunicación que tienen con el niño cuando está pequeño?
Resulta que el muchachito juega con unos cassettes, coloca un cassette acá, otro acá y otro acá. Y aquí coloca un carrito. ¿Qué descubrió? Un garaje, una obra intuitiva y sale, mami, mira, un garaje para mi carrito. Y la mamá cariñosamente inadecuada le dice, vea mi amor, si le pone otro aquí le queda con puerta. ¿Qué dice el niño? ¿Yo para qué invento? Si no va a ser como mi mamá. Si la mamá le dice, mi amor, tú eres muy creativo, eso sí, se va incorporando como sistema de creencias. Y le pregunta, ¿qué le falta? Él piensa, pero el niño pinta esto, que el desarrollo sensoriomotriz para hacer esto es una fantasía. Le dice, mami, pinté mi papito. Y la mamá llega y le dice, mi amor, le faltan las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los elementos de la creatividad es la capacidad de cambio. Chequen ustedes cuánto tiempo lleva el comedor de su casa para el mismo lado. Chequen ustedes cuánto tiempo llevan los cuadros de su casa en el mismo lugar. ¿Y cuántos años lleva la televisión en el mismo rincón? Y están preguntando que cómo se hace. Eso, hay que comenzar a esta parte porque es que la creatividad nos puede estar siendo frenada desde el mismo momento a través de estructuras de lenguaje. ¿Cuál es la palabra inicial de estos mensajes? No. Lingüística. Cada vez que usted le dice a una persona no, entonces lo invita a hacer lo contrario. Por ejemplo, en este momento no piensen en su casa. Por favor, y esto es un ejercicio muy interesante, yo les dije que iban a aprender más de lo que se imaginan. En este momento no piensen en el color morado. ¿En qué color pensaron? Observe esto aplicado a nivel educativo, donde usted puede mandarle el mensaje al hemisferio derecho sin que se dé cuenta el izquierdo. No piensen en qué color les dije. ¿Y qué color es este? Morado. Entonces hay que en el cerebro grabado que lo más importante es el modelo de comunicación y no se dan cuenta. Yo trabajo muchas cosas así, explico algunas para no ponerle lógica, pero eso es lo que podemos hacer a nivel educativo. Otro mensaje que nos pueden dar se llama sé perfecto. Hay personas programadas para no fallar. ¿Cómo le graban eso? El niño llega a la casa con 10 en todo y 9 en matemáticas. Y el papá le dice, lástima que dañaste el 10 en todo. ¿Qué es lo que le llega a él? Bueno, yo no me puedo equivocar. Entonces esta persona llega a la universidad con el mensaje de sé perfecto y es el que dice que 3 es para el alumno, 4 para el libro y 5 para él. Entonces una persona le presenta un examen y aquí hay que cuestionar la evaluación, porque presenta un examen perfecto, pero como él tiene su sistema de creencias de que no se puede equivocar, ¿cómo comprueba que no se equivoca? Constatando que los que se equivocan son los otros. Entonces le busca una coma, una milésima, un errorcito, un error de ortografía y le pone 9.90 y le dice, lástima que dañaste el 10. Una persona que no esté persiguiendo sino evaluando y que esté sana por dentro, le dice, aquí tienes un error, pero ese examen está tan bueno que te va a poner 10. Y entonces hay un proceso humano y no simplemente matemático. Vamos a seguir otros 3 mensajes. Hay un mensaje que se llama sé enfermo. Sé enfermo. Hay personas que las programan para enfermarse. Cuando el mensaje muy fuerte termina en una hipocondría. Una señora llevó a una niña y la presentó en esta forma. Es que, doctor, aquí le traigo mi hija que sufre de la garganta. Yo le dije, señora, su hija no sufre de la garganta, ella está enferma de la garganta. Pero si usted le dice que sufre, pues claro que sufre. Todo el tiempo diciéndole eso. Ustedes me han notado, cuando trabajo con médicos en muchos sitios, yo les digo, la mayoría de los hospitales y de los seguros sociales está lleno de personas que no tienen nada, pero que tampoco tienen que pagar. Porque es que cuando la persona no tiene con qué pagar, no se enferma tan fácil. Asómense a ver un niño en una avenida de estas, mire, se pasan las calles, duerme al aire libre, está al lado del río, no hay problema. Ponga un niño de clase alta ahí y no dure un cuarto de hora. Yo he trabajado en la Sierra Nevada de Santa Marta y ver esas indias llevando a su hijo aquí 5 horas caminando. O he estado 15 días metido en el monte con campesinos y ver una señora embarazada a la 1 de la mañana en reuniones tranquilamente y no hay problema.
Pero si la señora está muy elegante y está embarazada, no puede estornudar porque aborta. Entonces, depende mucho de el sistema. Porque a veces una persona con un cáncer que es igual dura 10 años y la otra dura un mes. Sistema de creencias que se puede pasar a la medicina o la estructura lingüística, lo vemos en psicolingüística. Estructuras lingüísticas demoraron la aparición de la era atómica. Escuchen eso, estructuras lingüísticas demoraron la aparición de la era atómica. A nivel médico, la persona abre el paciente, pero sabe cirugía, pero ¿qué es la parte lingüística? Delante de él dice, este tipo se muere, aquí no hay nada que hacer. Entonces salen con ese señor para recuperación y entra otra enfermera que no sabe de esto. Y esa enfermera dice, este tipo se muere, pero el que va entrando no sabe qué es este. También recibe ese mensaje. Le puede dar un paro en cirugía y no saben por qué. Entonces es muy importante develar todo lo que está a través de la estructura lingüística, que es la menos importante, porque vamos a ver por lo menos 10 ramas de estructuras de lenguaje, y la verbal probablemente es la menos significativa, y otro más grave es no vivas. La mayoría de los accidentes son por mensajes para no vivir. Un señor llegó a consulta diciéndome que él escuchaba voces que le decían que se matara. Intentó matarse 3 veces. ¿Saben qué descubrí yo? Que escuchaba él en su infancia, lo que ustedes han oído más de una vez en su hogar. La vida no tiene sentido. ¿Cuándo será que uno se muere para descansar? Escuchen la frase, que me la permito aquí porque eso le decían en su casa: la vida es una porquería. ¿Qué queda a una persona de estas? Una decisión para no matarse. Puede que no se pegue un tiro, pero se mata a cuotas con cigarrillo, o se mata a cuotas con licor, o busca un accidente. Y eso explica por qué hay personas que se pasan una curva sin mirar siquiera si viene otro carro. Eso tiene que tener alguna explicación. Son mensajes para no vivir. Otro mensaje que nos pueden dar, y lo pueden grabar este sí para otras cosas, se llama no decida. Volvemos a la incongruencia del lenguaje. Llega un niño y le dice a la mamá: mami, ¿me deja ir a jugar? Dígale a su papá. Papá, ¿me deja ir a jugar? Dígale a su mamá. Entonces él queda como viendo jugar tenis. El papá le pega al niño por mentiroso y duro, y lo llaman a él y le dice: diga que no estoy. Es como hace él para incorporar qué es la decisión. Porque es que el lenguaje analógico es más potente. Una señora le decía a su hija: le he dicho 1.000.000 de veces que no sea exagerada. Entonces, hay un mensaje que la gente es mala, que así como la generalización del ser enfermo termina en una hipocondría, el de la gente es mala termina en una esquizofrenia paranoide, con delirios de persecución. Hay gente que vive siempre pensando que la gente le está persiguiendo y obedece mucho. La estructura hoy socioeconómica y sociopolítica está llevando mucho a esto, a desconfiar de la gente. Hay gente que es tan desconfiada que viene a un encuentro de estos y es capaz de decir: seguramente a ese señor le dijeron que dijera eso para que me cayera a mí. Hay gente que tiene complejo de persecución individual y por equipos. Todo el mundo lo persigue. Veamos solamente otros 2 para no... Un mensaje muy común en las mujeres, pero también en los hombres, para que no se preocupen, es: los hombres son malos. ¿Cómo le dicen? Estructuras lingüísticas: mucho cuidado, mijita, que todos los hombres son iguales. Ellos no buscan sino aprovecharse de usted. Y fuera de eso le dice: yo se lo digo que soy su papá. Ese es el que más le llega. Entonces,
Esto se llega a convertir inclusive en una fisiología. Ustedes no saben que para uno estar mal es muy difícil. Porque las estructuras de creencias se convierten en estructuras fisiológicas. Volteen la cabeza así, por favor, bien, bien ladeada, y suelten los hombros. Ahora digan ustedes, pero bien ladeada la cabeza, dígame, yo estoy muy bien. No sale. Levanten la mano, por favor. Miren hacia atrás y sonríanse, háganlo. Y ahora dígame, yo estoy muy mal. No se puede. Cuando cambiamos la fisiología, cambian las creencias.